Mi abogado hizo un fraude matrimonial y descubrí una doble vida inesperada. Mi vida transcurría en una aparente calma, una estabilidad que yo creía inquebrantable, como una fortaleza construida sobre la roca de la confianza y el amor. Siempre fui una persona que valoró la honestidad por encima de todo, una virtud que consideraba el cimiento de cualquier relación duradera. Mi matrimonio con Ricardo era el pilar de mi existencia, un refugio de felicidad que, en mi mente, era tan sólido como las montañas que se veían desde la ventana de mi estudio. Cada día me despertaba con la certeza de que mi mundo estaba en perfecto orden, cuidadosamente tejido con hilos de lealtad y afecto. Durante años había depositado mi fe ciega, una fe casi filial, en el doctor Elías Vargas. Para mí, él no era solo mi abogado, era casi un miembro de la familia, un confidente al que acudía para cada decisión importante, grande o pequeña. Con una presencia imponente y una elocuencia que calmaba cualquier inquietud, Elías manejaba todos mis asuntos legales con una pericia que yo admiraba profundamente. Desde la administración de las propiedades heredadas de mi abuela hasta la asesoría en las inversiones más complejas, su juicio era mi guía. Nunca, ni por un instante, tuve el menor motivo para dudar de su integridad. Su sonrisa tranquilizadora, su impecable vestimenta y su trato afable eran la encarnación del profesionalismo y la honestidad. Vivía en una burbuja de seguridad, convencida de que cada documento, cada firma, cada propiedad, estaba en el lugar correcto, a salvo bajo su custodia. La burbuja, sin embargo, no estaba hecha de cristal templado, sino de una fina capa de ilusión, y estalló en 1000 pedazos con la frialdad de una notificación bancaria. Era una mañana como cualquier otra. El sol entraba por la ventana, pero el contenido del sobre que abrí con desinterés casual me heló la sangre. Detallaba un cambio de titularidad en las escrituras de una propiedad familiar que yo daba por sentado que estaba a mi nombre y segura, intocable. Una punzada de inquietud se clavó en mi pecho, pequeña al principio, pero insistente. Marqué el número de Elías, esperando una explicación lógica, un simple error administrativo. Sus respuestas, sin embargo, fueron vagas, evasivas, como niebla que se disipa antes de poder hacer algo concreto. Un trámite rutinario, una reorganización de activos, murmuró. Sus palabras no encajaban con la sensación de vacío que crecía en mi estómago. La chispa de desconfianza, antes diminuta, comenzó a arder. Apenas unos días después, la chispa se convirtió en un incendio voraz. Mi teléfono vibró con un mensaje anónimo. Mi corazón dio un vuelco al ver la imagen. Era Ricardo, mi esposo, en otra ciudad, sonriendo. Pero no estaba solo. A su lado, una mujer y 2 niños pequeños, todos bajo el rótulo de familia en el pie de foto. El mundo se me vino encima. El aire abandonó mis pulmones, y la silla en la que estaba sentada se sintió de repente como una prisión. El mensaje continuaba, con una frialdad que contrastaba con el calor de la fotografía. Ricardo lleva una doble vida, casado con otra persona. Tu matrimonio es una farsa orquestada por Elías Vargas para despojarte de tus bienes. Las palabras se grabaron a fuego en mi mente. La imagen de Ricardo, el hombre con el que había compartido mi vida, mi cama, mis sueños, sonriendo a otra familia, me perforó el alma. Y Elías, mi abogado de confianza, el que yo consideraba casi un padre, ¿era el cerebro detrás de esta traición? Todo encajaba de una manera macabra. Las explicaciones vacilantes sobre las propiedades, la repentina aparición de una otra familia. No era solo una traición matrimonial, era un plan meticuloso, una estafa orquestada para arrebatarme todo lo que tenía, utilizando mi propia vida como el escenario de su cruel engaño. Mientras el dolor y la rabia me consumían, un recuerdo olvidado, como un eco lejano, comenzó a abrirse paso a través del torbellino de mi mente. Hacía años mi abuela, una mujer perspicaz y desconfiada hasta la médula, me había confiado un secreto, susurrado en la penumbra de su habitación, con la solemnidad de un testamento. Me dijo que había grabado discretamente todas sus conversaciones con Elías sobre la gestión de su fortuna. Por si algo salía mal en el futuro, querida, me había dicho con una mirada enigmática. Esas grabaciones, almacenadas en un viejo disco duro que Elías nunca supo que existía, no solo contenían la voz de mi abuela expresando su recelo hacia él, sino también momentos en los que Elías, creyendo que la grabadora estaba apagada, hacía comentarios ambiguos sobre facilitar transferencias de propiedades y arreglos especiales con documentos, insinuando manipulaciones.
La llave para desmantelar esta pesadilla, la prueba de la avaricia que se escondía tras la fachada pulcra de Elías, estaba guardada en aquel rincón olvidado, esperando ser descubierta. La pequeña chispa de desconfianza que había encendido la notificación bancaria y el mensaje anónimo pronto se convirtió en un infierno ardiente. Elías Vargas, el hombre en quien había depositado toda mi fe y que manejaba mis asuntos con la aparente diligencia de un miembro de la familia, reveló su verdadera naturaleza con una frialdad escalofriante. Mis intentos de confrontarlo fueron inútiles. Cada llamada era desviada, cada reunión pospuesta. Cuando finalmente logré acorralarlo en su elegante oficina, su sonrisa se mantuvo inalterable, pero sus ojos, antes cálidos, ahora brillaban con una astucia gélida. Me aseguró con una voz tranquilizadora que mis preocupaciones eran infundadas, producto del estrés. Querida, sé que esto del cambio de titularidad puede parecer alarmante, pero es una gestión rutinaria, un ajuste técnico para optimizar la administración de tu patrimonio. Ricardo está al tanto, por supuesto. Su mención de Ricardo me heló la sangre. ¿Ricardo? ¿El hombre que me había traicionado de la forma más vil? No pasaron. Muchos días antes de que la ofensiva de Elías se intensificara, no se limitó a la evasión, pasó al ataque directo. Empezó a difundir rumores, sutilmente al principio, luego de forma más abierta, entre mi círculo social. Amigos, vecinos, incluso parientes lejanos, comenzaron a mirarme con una mezcla de lástima y preocupación. Me parece que estás un poco estresada, ¿no? Deberías tomarte un descanso, un viaje. Elías nos comentó que has estado un poco desorientada últimamente. Las palabras eran cuchillos. Sentía cómo mi reputación, mi cordura, eran desmanteladas pieza por pieza. La gente, que siempre me había conocido como una mujer sensata y equilibrada, ahora susurraba sobre mi posible colapso nervioso. Un día, recibí una llamada del doctor de la familia, un hombre a quien conocía desde niña. Su tono era inusualmente grave. Me llamó el doctor Vargas. Me dijo que estaba preocupado por ti, que te has estado sintiendo mal, que tienes delirios de persecución. Sugiere que quizás deberíamos evaluar una estancia corta en una clínica para que te repongas. El corazón se me paralizó. ¿Internarme? ¿Para silenciarme? La sola idea me revolvió el estómago. No era estrés, no era delirio. Era la más cruel de las realidades. Elías no solo quería mi dinero, quería mi voz, mi libertad. Quería borrarme. La amenaza de ser internada me lanzó a un estado de pánico y desesperación, pero también encendió una furia helada. No podía permitir que me hiciera eso. Me di cuenta de que estaba sola, completamente sola, en esta lucha contra un depredador con una fachada impecable y una red de influencia. Cada día era una batalla por mi cordura. Me miraba en el espejo y veía el miedo en mis ojos, pero también una chispa de resistencia que se negaba a extinguirse. Mientras Elías movía sus piezas en el tablero legal y social para desacreditarme, yo iniciaba mi propia investigación clandestina. Necesitaba pruebas, no solo para mí, sino para el mundo. El mensaje anónimo con la foto de Ricardo y su otra familia era solo el comienzo. Contactar a esa mujer, a esa otra familia, era un riesgo, pero también una necesidad imperiosa. ¿Cómo podía acercarme a ellos sin alertar a Ricardo o a Elías? ¿Cómo podía confirmar la doble vida de mi supuesto esposo sin desatar un escándalo aún mayor? Mis días se convirtieron en un laberinto de miedos y descubrimientos. Empecé a revisar viejos documentos, facturas, extractos bancarios, cualquier cosa que Elías hubiera manejado. Lo que encontré fue una telaraña de transferencias complejas, empresas fantasma y movimientos financieros que antes no me habrían alarmado, pero que ahora gritaban fraude. Las fechas, las cantidades, los beneficiarios, todo empezaba a encajar en un patrón siniestro. Ricardo no era solo un bígamo, era un cómplice, una pieza clave en el esquema de Elías para despojarme de mi patrimonio familiar. Mi matrimonio no era solo una farsa emocional, era una herramienta legal para el robo. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Elías no solo me atacaba legalmente, sino que jugaba con mis emociones, con mi pasado, con la confianza que había depositado en él. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Cada vez que veía un coche desconocido aparcado cerca de mi casa, sentía una punzada de ansiedad. Vivía en un estado de alerta constante, agotada, pero negándome a ceder. En medio de esta tormenta, recordé un viejo consejo de mi abuela. En tiempos de guerra, busca aliados inesperados. Fue entonces cuando la recomendación de un amigo de mi abuela resonó en mi mente.
Si alguna vez te encuentras en un lío que te supera, busca a Sofía Fuentes. Ella tiene ojos que ven lo que nadie más ve. Con un hilo de esperanza, marqué el número que me había dado. Sofía Fuentes era todo lo contrario a la imagen grandilocuente de Elías. Su oficina era modesta, en un edificio antiguo en el corazón de la ciudad. Ella misma era una mujer de mediana edad, de apariencia discreta, con el pelo recogido en una coleta sencilla y unas gafas que enmarcaban unos ojos penetrantes. No había nada ostentoso en ella, pero su mirada transmitía una inteligencia aguda y una tenacidad inquebrantable. Al entrar, me sentí instantáneamente más segura, como si su presencia irradiara una calma contenida. Le conté mi historia, desde el principio. Las propiedades de la abuela, la confianza ciega en Elías, el matrimonio con Ricardo, la notificación bancaria, la foto anónima, los rumores, la amenaza de internamiento. Hablé durante horas, con la voz quebrada por la emoción, pero ella escuchó con una atención absoluta, sin interrumpir, tomando notas metódicas en un cuaderno gastado. Cuando terminé, el silencio en la oficina era denso. «Es un caso complejo», dijo Sofía finalmente. Su voz era serena pero firme. «Elías Vargas tiene una reputación intachable, y Ricardo ha sido un buen actor, pero no es la primera vez que veo algo así. Los fraudes matrimoniales y financieros son mi especialidad. Los depredadores como Elías a menudo subestiman la inteligencia de sus víctimas». Esa frase, la inteligencia de sus víctimas, me dio un pequeño empujón de fuerza. No era una víctima débil. Era una mujer que había sido engañada, pero que ahora estaba dispuesta a luchar. Sofía se convirtió en mi escudo y mi espada. Su experiencia legal, combinada con su habilidad para la investigación, era exactamente lo que necesitaba. Juntas, comenzamos a desentrañar la intrincada red de engaños de Elías. Sofía me enseñó a buscar patrones, a conectar puntos, a ver lo que antes me había parecido insignificante. Me ayudó a rastrear los movimientos de Ricardo. Descubrimos que las visitas de Ricardo a otras ciudades no eran viajes de negocios, sino escapadas a su otra vida. Sofía tenía contactos, recursos, herramientas de investigación que yo jamás habría imaginado. En poco tiempo, Sofía logró localizar a la otra familia de Ricardo. Se llamaba Laura y vivía en una pequeña ciudad costera, ajena por completo a la existencia de mi matrimonio. Tenían 2 hijos, un niño y una niña, y una vida que parecía idílica en las fotos que Sofía me mostró. El dolor de la traición se renovó, pero ahora venía mezclado con una indignación fría. Ricardo no solo me había engañado a mí, había engañado a 2 familias enteras. Sofía logró contactar a Laura discretamente, presentándose como una investigadora que buscaba información sobre Ricardo por motivos comerciales. Laura, una mujer amable y confiada, sin sospechar nada, proporcionó detalles que confirmaron cada una de mis sospechas: fechas de matrimonio, lugares, eventos familiares. Las pruebas de bigamia se acumulaban. Era irrefutable. Ricardo tenía 2 vidas, 2 esposas, y Elías había sido el arquitecto de esta farsa, usando mi matrimonio como un instrumento para despojarme de mis bienes. Mientras Sofía recababa estas pruebas cruciales, Elías seguía con su ofensiva legal. Presentó una serie de documentos falsificados, supuestamente, firmados por mí, donde consentía todas las transferencias de propiedades y los cambios de titularidad. Buscaba un proceso judicial acelerado, una sentencia rápida que me despojara de todo antes de que pudiera reaccionar. La presión era inmensa. Mi cuenta bancaria estaba casi vacía, mi acceso a mis propias propiedades restringido. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Hubo un momento, un día particularmente oscuro, en que la desesperación me invadió por completo. Había recibido una citación judicial que parecía ser el golpe de gracia. Los abogados de Elías habían orquestado un movimiento maestro, presentando un volumen de pruebas que me hacían parecer una mujer errática, incapaz de manejar mis propios asuntos, y que había consentido todas las transacciones. Las falsificaciones eran tan elaboradas, los testimonios tan convincentes, que por un instante dudé de mi propia memoria. ¿Y si era yo la que estaba equivocada? ¿Y si mi dolor me había llevado a inventar todo? La soledad y el agotamiento mental eran abrumadores. Me senté en mi sala, con la citación en las manos temblorosas, las lágrimas corriendo por mi rostro, la imagen de Elías con su sonrisa socarrona, la de Ricardo con su doble vida, la de mis propiedades escapándose de mis manos. Sentí que estaba al borde de un precipicio, a punto de ser empujada al abismo de la locura y la ruina. La idea de rendirme, de simplemente dejar que Elías ganara,
se instaló en mi mente como una niebla densa. ¿Para qué? ¿Seguir luchando? Estaba agotada, humillada. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en una vieja caja de madera que mi abuela siempre guardaba en un rincón de su estudio. Ahora el mío. Dentro, entre cartas y fotografías antiguas, estaba el viejo disco duro al que ella se refería. Por si algo salía mal, había dicho. Por si Elías se ponía listo. La voz de mi abuela resonó en mi mente, clara como el cristal. Ella, una mujer perspicaz y desconfiada, siempre había visto más allá de las apariencias. En ese momento de casi derrota, una ola de rabia y determinación me invadió. No podía rendirme. Mi abuela no se habría rendido. Ella me había dado las herramientas, la ventaja secreta, precisamente para un momento como este. Las grabaciones. Elías nunca supo de ellas. Contenían no solo la voz de mi abuela expresando su recelo, sino también momentos en los que él, creyendo que la grabadora estaba apagada, hacía comentarios ambiguos sobre facilitar transferencias de propiedades y arreglos especiales, con documentos. Eran sus propias palabras, la evidencia de su manipulación, de su avaricia. No era una confesión directa, pero sembraría la semilla de la duda, la prueba de su intención. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La niebla de la desesperación comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad fría y acerada. Esta era mi última carta, mi último recurso. Había llegado el momento de usar la ventaja secreta de mi abuela. No solo luchaba por mi patrimonio y mi dignidad, luchaba por su memoria, por la verdad. La decisión estaba tomada. No me internarían, no me despojarían, no me silenciarían. Usaría esas grabaciones, y Elías Vargas, junto con Ricardo, pagarían por cada mentira, por cada traición. La batalla no había terminado. Apenas estaba por comenzar el verdadero enfrentamiento. Mi abogado Elías Vargas había orquestado un fraude matrimonial y descubrí una doble vida inesperada. El peso de la casi derrota me había aplastado, pero no roto. El intento de Elías de desacreditarme, de hacerme pasar por una mujer desquiciada, había calado hondo. Las noches se volvieron un tormento de pesadillas, y la luz del día, un recordatorio constante de la espada que pendía sobre mi cabeza. Me sentía acorralada, vulnerable, como un animal herido arrastrándose en la oscuridad. Había momentos en los que la desesperación me susurraba al oído que me rindiera, que dejara que Elías se llevara todo, que la paz de la ignorancia era preferible a esta agonía. Mi mente, antes tan clara, ahora se sentía como un laberinto de espejos rotos, cada fragmento reflejando una parte de mi miedo y mi humillación. Pero luego, como un rayo de sol abriéndose paso entre las nubes, recordaba a mi abuela, su voz, su sabiduría, su desconfianza innata. Ella me había dado una ventaja, una última carta, y no iba a desperdiciarla. Fue en medio de esa desesperación donde encontré la fuerza para la decisión. La ventaja secreta de mi abuela no era solo una prueba, era su legado, su advertencia materializada. Si Elías había intentado destrozar mi vida, no sería sin una batalla. No me iba a permitir caer sin usar la única arma que él no sabía que poseía. La indignación, el dolor por la traición, se transformaron en una determinación fría y calculadora. Me negué a ser una víctima silenciada. Me levanté, temblorosa al principio, pero con cada paso, más firme. Sofía Fuentes fue mi ancla en esa tormenta. Su presencia tranquila y su mente aguda eran el contrapeso, perfecto a mi caos emocional. Juntas nos sumergimos en la preparación. Le mostré el viejo disco duro, la reliquia de mi abuela. Con una mezcla de asombro y admiración, Sofía conectó el aparato a su equipo, y las voces del pasado llenaron la pequeña oficina. Escuchamos horas de conversaciones, la voz de mi abuela, con su tono ligeramente grave y su cadencia pausada, dialogando con Elías. Sofía, con sus auriculares puestos y una concentración casi quirúrgica, identificaba los fragmentos clave. Aquí, decía, señalando la pantalla. Está siendo evasivo. Y aquí, espera. ¿Oyes eso? Un suspiro. Y luego ese comentario ambiguo sobre facilitar las transferencias. Él pensaba que la grabadora estaba apagada, ¿verdad? Mi corazón latía con una mezcla de terror y anticipación cada vez que Elías se traicionaba. No eran confesiones directas, no. Eran mucho más sutiles, más insidiosas. Eran comentarios a media voz, lapsus, frases inconclusas que, en el contexto de mi abuela expresando su recelo hacia Elías, pintaban un cuadro inquietante.
arreglaremos los detalles para que todo fluya sin problemas, dicho con un tono demasiado casual. No te preocupes por el papeleo, yo me encargo de que todo esté en orden, a tu favor, claro. Seguido de un silencio que Elías debió creer que era seguro. Sofía insistió en que no necesitábamos una confesión explícita. Necesitamos sembrar la duda razonable, exponer su patrón de manipulación, mostrar que tu abuela ya desconfiaba y que Elías tenía motivos para ocultar cosas. A la par de las grabaciones, Sofía organizaba las pruebas irrefutables de la doble vida de Ricardo. Fotografías, extractos de registros civiles de la otra ciudad, testimonios anónimos que confirmaban su matrimonio y la existencia de sus hijos. Ver esas pruebas, ver a Ricardo sonriendo con otra familia, me desgarraba por dentro, pero al mismo tiempo alimentaba mi determinación. Cada imagen era un puñal, pero también una razón más para luchar. Había sido engañada de la manera más cruel y calculadora, y no permitiría que quedara impune. Los días previos a la audiencia final fueron una mezcla de insomnio y una actividad frenética. Sofía me preparó meticulosamente para el interrogatorio, anticipando cada posible ataque de Elías. Él intentará desestabilizarte, hacerte dudar de tu propia cordura. Mantente firme, respira, recuerda por qué estás haciendo esto. Practicamos mis respuestas, mi postura, mi tono de voz. Ella me enseñó a proyectar calma, incluso cuando mi interior era un volcán en erupción. Mi apariencia se volvió crucial. Elegimos un atuendo sobrio, profesional, que transmitiera seriedad y respeto, no la imagen de una mujer al borde del colapso que Elías quería pintar. Quería entrar a esa sala de juicio no solo como una víctima, sino como una guerrera. La mañana de la audiencia, un nudo de ansiedad se instaló en mi estómago. Cada fibra de mi ser vibraba con la tensión. Me miré en el espejo. Mis ojos reflejaban el cansancio de semanas de lucha, pero también una determinación férrea. Hoy es el día, me dije a mí misma. Hoy termina esto. Sofía me recogió en silencio, su sola presencia un bálsamo. En el coche, repasamos los últimos detalles, el orden de las pruebas, el momento exacto para introducir las grabaciones. La estrategia era clara: dejar que Elías se confiara, que presentara su caso, que tejiera su red de mentiras, y luego, en el momento oportuno, desmantelarlo todo. Sentía el peso de mi abuela, de su sabiduría y su cautela conmigo en esa sala. La justicia no solo sería para mí, sino también para ella. El tribunal era imponente, la sala de juicio, un espacio de mármol frío y madera oscura que amplificaba el silencio y la expectación. Elías Vargas ya estaba allí, sentado en la mesa de la defensa, con su abogado principal a su lado. Su postura era la de siempre, erguida, confiada, una sonrisa tranquila en sus labios que no llegaba a sus ojos. Vestía un traje impecable, su cabello peinado con precisión. Era la imagen misma de la respetabilidad y el éxito. Me miró de reojo, una mezcla de desprecio y lástima en su mirada, como si yo fuera un insecto insignificante que estaba a punto de aplastar. Sentí un escalofrío, pero me aferré a la mano de Sofía, que me apretó discretamente. Nos sentamos en el lado opuesto de la sala, preparadas para la batalla. El proceso comenzó. Elías, con su elocuencia habitual, se levantó para presentar su caso. Su voz era magnética, llena de convicción. Argumentó que yo estaba sufriendo un colapso nervioso, que mis acusaciones eran el producto de una mente perturbada. Presentó documentos falsificados, elaborados con una perfección escalofriante, que supuestamente probaban mi consentimiento para todas las transacciones de propiedades. Habló de mi matrimonio con Ricardo como una unión feliz, desacreditando cualquier sugerencia de bigamia como una invención maliciosa. Era un actor consumado, y por un momento, la duda intentó colarse en mi mente. ¿Y si la gente le creía? ¿Y si su fachada era demasiado perfecta? Mi corazón latía desbocado, mis manos sudaban frías. Me sentía pequeña, vulnerable, como si estuviera desnuda frente a una audiencia hostil. Elías concluyó su exposición con una floritura dramática, pidiendo al juez que desestimara mi caso y que se me aplicaran las medidas legales pertinentes para mi propio bienestar. Una ola de murmullo recorrió la sala. La balanza parecía inclinarse peligrosamente a su favor. Sentí un nudo en la garganta, una opresión en el pecho que apenas me dejaba respirar. Pero entonces, Sofía me dio un pequeño empujón. «Es tu turno», susurró. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero la ira justa me dio la fuerza para enderezar la espalda. Me acerqué al estrado, mis ojos fijos en el juez, evitando la mirada burlona de Elías. Mi abogado de oficio, un hombre joven y algo inexperto, pero de buena voluntad,
Me hizo las preguntas iniciales. Respondí con la voz más clara y firme que pude reunir, relatando la historia. Desde mi perspectiva, la confianza ciega, la notificación bancaria inusual, el mensaje anónimo. Cuando llegó el momento crucial, Sofía se acercó a mi abogado y le entregó un pequeño reproductor de audio y un disco duro. Mis ojos se encontraron con los de Elías. Su sonrisa se desvaneció. Una pequeña arruga de confusión apareció en su frente. «Su señoría», dijo mi abogado, «tenemos una prueba adicional que consideramos fundamental para este caso. Son grabaciones de conversaciones entre la demandante y el Dr. Vargas, realizadas por la abuela de mi cliente hace años». La mención de grabaciones causó un revuelo en la sala. Elías se irguió en su asiento, su rostro ya no tan sereno. «Objeción, su señoría. Esto es una táctica desesperada. Estas grabaciones son seguramente ilegales y no tienen relevancia probatoria». El juez, con calma, lo interrumpió. «Veremos si tienen relevancia, Dr. Vargas. Por favor, proceda con la reproducción, señor abogado». El sonido llenó la sala. Primero, la voz inconfundible de mi abuela. Luego, la de Elías. Las conversaciones sobre la administración de la fortuna, la preocupación de mi abuela por los detalles. Y entonces, como puñales silenciosos, los momentos en que Elías, creyendo que la grabadora estaba apagada, dejaba escapar sus comentarios ambiguos. Los arreglos especiales. Facilitar las transferencias. «No te preocupes por el papeleo. Yo me encargo de que todo esté en orden, a tu favor, claro». El tono era casual, casi paternalista, pero en el contexto de la historia, sonaba siniestro. No eran una confesión directa, como Sofía había dicho, pero sembraban una semilla de duda, una sombra de manipulación que se extendía sobre todos los documentos que Elías había presentado. Elías se puso lívido, su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. Su mirada, antes condescendiente, ahora era de puro terror. Se removía inquieto en su asiento, sus manos apretando los brazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Era la primera vez que lo veía perder su impecable compostura. Su máscara se estaba resquebrajando, pero eso no fue todo. Cuando las grabaciones terminaron, Sofía se levantó. Con una voz clara y concisa, presentó las pruebas irrefutables de la bigamia de Ricardo. Actas de matrimonio, certificados de nacimiento de sus otros hijos, fotografías, declaraciones juradas de vecinos de la otra ciudad. La sala contuvo el aliento. La conexión entre la manipulación de Elías y la farsa matrimonial se hizo evidente. Elías había orquestado mi matrimonio con Ricardo, sabiendo perfectamente que era una bigamia, para usarlo como una herramienta legal para despojarme de mis bienes. El plan, tan meticuloso y cruel, se desmoronaba ante los ojos de todos. Elías intentó hablar, pero su voz era un hilo, ahogado por la indignación y el pánico. «Esto es una calumnia, una conspiración», balbuceó, pero nadie le creyó. Su abogado intentó defenderlo, pero la evidencia era abrumadora. La mirada del juez era severa. Sus ojos escaneaban los documentos, las fotografías, su ceño fruncido. La tensión en la sala era palpable, casi asfixiante. Elías Vargas, el intocable, el respetado abogado, estaba desenmascarado. Su carrera, su reputación, su libertad, todo pendía de un hilo. Su cara, que antes reflejaba confianza, ahora era un mapa de terror y humillación. Su cuerpo se encogió, como si el peso de sus mentiras lo estuviera aplastando. La justicia, lenta pero implacable, finalmente prevaleció. La sentencia no fue inmediata, pero el curso del juicio cambió drásticamente ese día. Las pruebas, las grabaciones de mi abuela y la investigación de Sofía fueron irrefutables. Elías Vargas fue despojado de su licencia profesional. Enfrentó cargos por fraude, falsificación de documentos, manipulación y, lo que es peor, la traición a la confianza de sus clientes. El prestigio que había cultivado con tanto esmero se desvaneció en un instante. Su fortuna mal, la vida fue incautada, y él, el hombre que creía estar por encima de la ley, terminó en prisión. La imagen de su rostro descompuesto, de su mirada vacía mientras era escoltado fuera de la sala, permanecerá grabada en mi memoria para siempre. Fue la imagen de la justicia, cruda y necesaria. En cuanto a Ricardo, el hombre con quien había compartido años de mi vida bajo una farsa, las consecuencias también llegaron. Me divorcié de él. Un proceso doloroso, pero liberador. Él también enfrentó cargos, por bigamia y complicidad en el fraude. Su doble vida, expuesta ante todos, le costó no solo su libertad, sino también la relación con su otra familia,
que se desintegró al descubrir la verdad. La justicia no fue perfecta, pero fue justa. Recuperé mi patrimonio, cada propiedad, cada céntimo que Elías había intentado arrebatarme. La herida por la traición tardaría en sanar, pero mi dignidad, que había sentido pisoteada, ahora estaba intacta. Con la guía y el apoyo inquebrantable de Sofía, comencé a reconstruir mi vida. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente en todos. La experiencia me había transformado, me había forjado en una persona más fuerte, más sabia, con una nueva perspectiva sobre la vida y las personas. Aprendí a confiar en mi propio juicio, a escuchar mi intuición, a no dar nada por sentado. Sofía se convirtió en una amiga, una confidente, una especie de hermana mayor que me ayudó a navegar por las turbulentas aguas de la recuperación. El camino fue largo. La desconfianza era un veneno lento que se filtraba en todas mis relaciones. Tuve que aprender a sanar, a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Decidí que no quería que mi experiencia fuera en vano. Quería que mi dolor se transformara en propósito. Así, comencé a dedicar mi tiempo a ayudar a otras víctimas de fraude, a aquellos que, como yo, habían sido silenciados y engañados. Me ofrecí como voluntaria en organizaciones. Compartí mi historia. Ofrecí mi apoyo a quienes se sentían perdidos y solos. Encontré un nuevo propósito en mi vida al convertirme en una voz para aquellos que habían sido silenciados, un faro de esperanza en la oscuridad de la traición. Hoy, miro hacia atrás y veo a la mujer que fui, tan diferente de la que soy ahora. La inocencia se ha ido, reemplazada por una resiliencia inquebrantable. La herida sigue ahí, una cicatriz que me recuerda el pasado, pero también la fuerza que encontré dentro de mí. Mi vida no es la misma, es mejor. Es una vida auténtica, construida sobre la verdad y la autoconfianza. He aprendido que la confianza es un privilegio que se gana, no un derecho que se otorga. Y aunque la maldad existe, también existe la justicia y la capacidad del espíritu humano para levantarse, sanar y encontrar un nuevo camino. Y en ese camino, he encontrado una paz y una fortaleza que nunca imaginé poseer.